Hola Reverquest maníacos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Reverquest VR, esa comunidad de realidad virtual aumentada y mixta que estabas buscando. ¿La has encontrado? Suscríbete, marca la campanita en todos y a disfrutar de los contenidos, a aprender y a compartir realidad virtual aumentada y mixta aquí en Reverquest VR. No lo olvides, suscríbete. Bueno, pues con un contenido en este caso de actualidad, mezclado un poco también con temas divulgativos. ¿Por qué digo esto? Pues porque vamos a tratar, valga la redundancia, algunos temas de actualidad, algunas noticias que han salido en los últimos días. Y bueno, pues también vamos a tratar algún tema, aunque sea brevemente, divulgativo, donde vamos a aprender un poco, como también pretendo, para aquel que esté interesado, pues cómo funciona esto de la realidad virtual, qué novedades van a venir en el futuro a estas tecnologías, en qué se está trabajando ahora, etcétera, etcétera. Pues todo esto también lo quiero traer al canal para aquellas personas que estén interesadas en ello, pues que puedan disfrutarlo sin ningún tipo de problema y que todos tengamos cabida en este canal, tanto los que queremos novedades como los que queremos contenidos de gameplays, etcétera, como cualquier otro tipo de contenido que yo pueda traer o que se me ocurra traer al canal. Bueno, vamos a empezar. Bueno, sí, deciros que en este vídeo no vamos a tener ninguna review, entre otras cosas, porque mi trabajo personal de economista, como sabéis, son días convulsos de trabajo y no me ha dado tiempo a preparar ningún gameplay para hoy, ninguna review. Pero bueno, sí tenemos noticias de actualidad que son interesantes y esos contenidos divulgativos que seguro que también os van a interesar. Ya mañana o pasado, pues volveremos otra vez con las reviews de videojuegos, etcétera, conforme el tiempo me lo vaya permitiendo. Pero no dudéis que de la forma más habitual posible tendréis contenidos aquí en ReverQuest VR. Bueno, pues vamos a comenzar, por ejemplo, comentando un poco las últimas estadísticas que ha sacado Steam acerca de, bueno, del uso de la VR dentro de su plataforma. Bueno, si bien el mes pasado, en el mes de mayo, hubo un gran repunte de jugadores de VR dentro de la plataforma, llegando a superar el 3,24%, que es una cifra muy notable. Bueno, pues en el mes de junio parece ser que ha habido una caída en el uso de la VR, que puede estar un poco justificado por el tema del calor. Ya sabéis que los visores de realidad virtual, y cuanto más antiguos peor, pues suelen dar bastante calor. Esto unido a esta época que hace en España ahora de mucho calor, pues no incita en muchos casos a jugar a la realidad virtual. Puede ser debido a esto y a otras cuestiones, pero la cuestión es que han bajado el uso durante junio de realidad virtual. También a lo mejor la gente está más ocupada con su trabajo o con eh, los estudios, en el caso de personas más jóvenes, con los exámenes finales. Total, que ha bajado y se ha situado en el 1,39, bueno, concretamente en el 1, perdón, con 1,87% de uso de realidad virtual, habiendo bajado respecto a ese 3,24% en un 1,39% el uso de VR durante el mes de junio. Estamos hablando dentro de la plataforma Steam. Ojo, no, esto no está incluyendo pues jugadores que hayan jugado en Oculus, en la plataforma de Meta, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre SteamVR es un gran referente en cuanto a este tipo de estadística. Y bueno, en cuanto a visores individuales, sigue destacando por encima de todos las MetaQuest 2 con un 49% de uso, casi el 50% de visores que se usan en SteamVR son MetaQuest 2 y bueno, pues ha entrado dentro de este juego, como recientemente salieron las Pico Neo 3, pues que es esa competencia de la que os he hablado en alguna ocasión para las MetaQuest 2, pues ha entrado con un pequeño porcentaje dentro de ese listado, pues debido lógicamente a su lanzamiento. Yo en este sentido ya en varias ocasiones he dicho que prefiero el original a una copia, en el sentido de que las Pico Neo 3 realmente, excepto por un par de detalles, no aportan nada nuevo a la realidad virtual, es prácticamente unas MetaQuest 2 con alguna característica más y por tanto pues yo
no me siento atraído por comprar este visor porque no, salvo que trajera, imaginaros, algún juego en especial que no se pudiera jugar y que fuera muy potente, no se pudiera jugar en otras plataformas, pues igual me sentiría más tentado, pero en el estado actual la verdad es que no, no me siento muy tentado por este Pico Neo 3 y bueno, pues lógicamente cada uno después puede decidir comprar lo que necesite o lo que quiera, pero yo recomiendo en este caso que se compre las MetaQuest 2 porque creo que en conjunto son mejores que estas Pico Neo 3. Y al fin y al cabo son las que dieron el pelotazo en la VR y eso también hay que valorarlo. Bueno, pues esto es todo en cuanto al tema de las estadísticas de SteamVR. Así que ya sabemos que en mayo hubo un gran repunte, en junio ha habido un bajón, es previsible que en julio y agosto se mantenga este bajón o incluso pueda bajar incluso más el uso de la realidad virtual, pues eso debido a las vacaciones que se va a la gente de vacaciones, al calor, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en otras cosas, los usuarios y los consumidores de VR, y bueno, pues es normal que baje. Normalmente en septiembre volverá a repuntar y esperemos que vuelvan a esos 3,24% o más. Bueno, otra noticia que ha surgido en estos días, en este caso son referentes a la compañía Mojo. Ahora os estaré mostrando un vídeo para ilustrar esta noticia. Bueno, pues Mojo acaba de sacar ya hace en anteriores meses se estuvo hablando de este tema y ya han sacado de hecho un prototipo que en el vídeo veis como uno de sus empleados o directivos se pone. Son unas lentillas con AR incorporado. AR, como sabéis, es realidad aumentada. Y bueno, pues serían unas lentillas que nos pondríamos como las lentillas vulgares, pero que vendrían incluidas con una serie de mecanismos dentro de la lentilla y que nos permitirían tener funciones de AR, de realidad aumentada, sin necesidad de ponernos gafas, etcétera. O sea, sería en la capacidad de tener un dispositivo AR en el menor espacio posible. Podríamos verlo hace un tiempo como algo de ciencia ficción, pero aquí está. Ya ha salido el primer prototipo, lógicamente no está a la venta, pero ya existe el primer prototipo y bueno, hombre, intuyo que si sale alguna vez, a lo mejor en años posteriores a la venta, un dispositivo de este tipo, más optimizado si cabe, etcétera, pues lógicamente no va a costar barato, pero estaremos atentos a cualquier novedad al respecto. Tampoco se nos han dicho, ni se dice en el vídeo, etcétera, las especificaciones concretas de la imagen, cómo vemos la imagen, en qué calidad, qué FOV, ni nada. No tenemos ninguna información, simplemente sabemos que se han sacado estas lentillas, que se han probado con éxito, sin daño para el ojo ni nada. Y bueno, pues esto es el comienzo, sin duda, de otro camino apasionante dentro de la realidad aumentada, en este caso, realidad virtual y realidad mixta. El hecho de poder, incluso ya no ese prototipo del que hablaremos ahora después, que está intentando desarrollar Meta, sino incluso unas lentillas que nos proporcionen este tipo de funciones. La verdad es algo alucinante de ciencia ficción, pero ya lo tenemos aquí. Y Mojo, la compañía Mojo, es la que está desarrollando este tipo de dispositivos. Veremos cuándo llega al consumidor y en qué condiciones, precio, etcétera, etcétera, y si realmente valen la pena. Porque también hay que tener en cuenta que no solo la cuestión es hacerlo todo diminuto, sino también el que la calidad que nos dé de imagen, etcétera, sea también adecuada, si no, no tendría tampoco mucho sentido. Por eso supongo yo que todavía faltará tiempo para que esto lo saquen a nivel comercial. Bueno, ya terminando este tema de Mojo, vamos a pasar a algunas noticias muy breves referentes a videojuegos, concretamente a algunos updates interesantes o actualizaciones para algunos juegos. Eh, por ejemplo, Devour, que es un juego de terror eh, ambientado, digamos así, en un entorno oriental y demás, estaba disponible para pantalla y ahora sus desarrolladores han comenzado a darle soporte de VR. O sea, vamos a poder disfrutar este juego de Bowl si lo teníais comprado para pantalla, como es mi caso, porque yo ya había escuchado campanas de que iban a hacer una versión VR.
pues ya está disponible esa versión VR en versión beta, todavía no es una versión final, pero ya se puede jugar, se puede disfrutar y parece ser que los miedos y los sustos están asegurados. Así que si os gustan los juegos de terror, estilo Phasmophobia, etcétera, y la VR por supuesto, pues aquí tenéis la oportunidad de penetrar, además creo que tiene cooperativos, creo recordar, pues podéis penetrar en sus mundos orientales de horror y pasarlo, valga la redundancia, de miedo. Y el otro update interesante que he visto que ha salido últimamente es de Stride. Eh, Stride es un juego donde podemos realizar en VR parkour, es decir, eso de ir saltando por los edificios, etcétera, etcétera. Yo he jugado este juego que también lo tengo en mi juegoteca de VR. Está bastante interesante, te pica bastante el tema y está bastante bien simulado dentro de lo que cabe el tema del parkour en VR. Y ahora han sacado un update para la versión multijugador que también salió recientemente. Concretamente en el Upload Showcase de junio se anunció ese update para multijugador y ahora la han reforzado con el uso de drones y algunas cosas más interesantes para darle más fuerza a esa versión multijugador. También han incluido algunas mejoras a nivel de juego individual, pero sobre todo ha sido a nivel de multijugador. Y bueno, pues esto es todo referente a los videojuegos y a los updates. Sobre todo a mí me parece más interesante en este caso el que hayan dado soporte VR, por tanto ya tenemos un título más dentro de VR, habrá que ver después si lo han hecho mejor o peor. Es de Devour, ese juego de terror, ya disponible para jugarlo en VR. Bueno, vamos a pasar ya a la última noticia que he destacado para el día de hoy, antes de pasar ya a lo que es la parte divulgativa de este vídeo. Y es que Luke Ross, que a lo mejor a muchos nos suena, es un VR modder que ha anunciado recientemente, bueno, ya tiene en su haber muchos mods para VR de diversos juegos como Red Dead Redemption 2, GTA V, Elden Ring, etcétera. Ha hecho ya varias adaptaciones de juegos de pantalla, juegos de pantalla a VR. Lógicamente, en muchos casos no es una VR plena y nativa, pero lo suficiente para que demos un paso más en cada uno de estos juegos adaptados y podamos sentirlos mucho más cerca y sentirnos mucho más inmersos en ellos. La mayoría de los, por no decir todos, los ports que hace este Luke Ross para VR normalmente tienen que ser manejados con el mando tradicional, pero como ocurre por ejemplo con F1 2022, que recientemente os hice el análisis y demás, incluso os he colgado un tutorial para su configuración y demás, pues bueno, pues hay que jugarlo con el mando tradicional y en este caso pues estos ports, como realmente no son juegos nativos para VR, pues hay que jugarlos con el mando tradicional. Bueno, pues ha anunciado que es posible, que tiene interés, bastante interés en adaptar a VR de este mismo modo juegos tan emblemáticos como God of War de Sony. Y también sabéis que en agosto saldrá el juego de Spider-Man para que salió en su inicio para PlayStation 4 y después para PlayStation 5. Bueno, va a salir en agosto para PC a principios de agosto. Pues también ha mostrado su interés por adaptar este juego de Spider-Man a la VR. Al menos que lo podamos ver en 3D y podamos disfrutarlo de una manera diferente. Y bueno, pues siempre esto es una buena noticia que los modders, porque si hay algo que está potenciando la VR en estos días, y sobre todo en este último año 2022, los VR modders llevan haciendo o desarrollando trabajos desde que salió la VR un poco más potente allá por 2016 o por ahí. Pero en 2022 se ha potenciado mucho, se han unido muchas personas, muchos desarrolladores a este mundo de la VR mod y están sacando realmente y están previstos para salir muchos mods o ports de juegos de pantalla a ordenador realmente, perdona, a VR realmente ambiciosos. Por ejemplo, el mod que saldrá en este año, antes de finalizar el año, de Half-Life 2, ese juego tan apasionante
cuya versión nativa de VR es Half-Life Alyx, al que siempre nombro porque es una maravilla y me encanta esa saga. Pues Half-Life 2 va a salir un mod que además va a tener motion controls, es decir, va a ser prácticamente nativo. Además es un mod aprobado por la propia Valve, con lo cual tiene soporte casi oficial. Y bueno, pues como estos, hay muchos desarrolladores que están, modders que se les llama, que están desarrollando muchos ports de juegos de pantalla a VR. Algunos como este Luke Ross, que hay que manejarlos con el mando tradicional y no tienen soporte motion controls, es decir, soporte completo VR, que podamos controlar las manos, etcétera, con los mandos. Pero hay otros muchos que sí están sacando con motion controls, como por ejemplo este de Half-Life 2 que os comento que tiene que salir. Hay otros más, por ejemplo Firewatch es otro juego que han sacado con motion controls. Y bueno, el más llamativo, los más llamativos en este sentido son los que sacó el modder Prey2 y que sigue optimizando de Resident Evil 2 Remake, Resident Evil 3 Remake, Resident Evil 7 y Resident Evil 8 Village, incluso soportando también Monster Hunter, la saga Monster Hunter y Devil May Cry. Con lo cual, pues como veis, el mundo de los mods está en auge, está potenciando mucho la VR, trayéndonos muchas alegrías, ya que de momento las compañías oficiales no terminan de apostar por la VR, pues por lo menos tenemos a todos estos desarrolladores que en su mayoría gastan su tiempo en adaptar estos juegos y compartirlos libremente con todos. Hay que decir que Luke Ross concretamente sí hay que pagar un Patreon para acceder a sus proyectos y a sus adaptaciones. Pero, por ejemplo, el que he nombrado de Resident Evil es totalmente gratis. De todos los Resident Evil para jugarlos en VR y además con esos motion controls que hacen que ganemos mucho en inmersión. Bueno, pues sí, terminar esta sección dándole las gracias, como siempre hago, a todos los VR modders que están dando vida a la VR con sus proyectos, que nos están ilusionando, esperando cada mod que se presenta, cada mod que se desarrolla, lo esperamos con ansias para poder disfrutar todos esos juegos míticos y también modernos. Bueno, pues en VR, que siempre es una manera muy muy diferente de disfrutar los videojuegos, incluso no soportando motion controls, el hecho de sentirnos envueltos por todos esos mundos fantásticos, por ejemplo en Elden Ring o Dark Souls, etcétera, es una alucine, os lo comento y os lo afirmo. Así que gracias a todos los modders que están desarrollando mods para juegos de PC, de ordenador, porque los mods generalmente son para ordenador. También hay algunos para MetaQuest 2, ojo, pero en su mayoría suelen ser para ordenador. Y bueno, pues desde aquí de ReverQuest VR agradecerles su labor y que nos permitan disfrutar de tantos juegos no oficiales, pero muy bien realizados gracias a su trabajo. Y bueno, pues vamos a pasar a la parte más divulgativa de este vídeo, en el que quiero hablaros de dos cuestiones. La primera cuestión de la que os quiero hablar un poco es del tema de las lentes holográficas. Ya en algún que otro vídeo os he hablado brevemente de estas lentes holográficas que son la ambición de Meta como, al menos al día de hoy, como objetivo final para sus visores, porque digamos así, ese visor que se nos mostró por parte de Meta, que era su prototipo final, muy compacto, etcétera, pues tendría este tipo de lentes holográficas. Pues eso, os quería hablar un poco de estas lentes un poco más profundamente, sin tampoco entrar en mucho detalle. Os voy a ofrecer, mientras hablo, algunas imágenes de lo que serían estas lentes holográficas en modelos hechos en papel, en dibujo, pero que ya se ve un poco el porqué de esos diseños y cómo irían implementadas esas lentes dentro de un visor tan compacto como el que nos enseñaron los chicos de Meta. Bueno, pues el motivo principal para querer desarrollar este tipo de producto o este tipo de lentes holográficas es
llegar a conseguir que no distingamos cuando estemos dentro de la realidad virtual entre la realidad real, como yo digo muchas veces, y la realidad virtual. Es decir, que en cierta manera nos pongamos el visor o estas gafas con lentes holográficas y prácticamente no notemos la diferencia de estar mirando algo virtual o estar mirando la realidad. Lógicamente, todo lo que estoy diciendo ya implica una gran ambición, que es posible que a lo mejor a día de hoy todavía la tecnología no nos da suficiente evolución para tener esto plenamente, pero que es algo que se puede conseguir y que seguro que en un plazo de a lo mejor de 4 o 5 años se conseguirá. Y disfrutaremos de todo esto, cada uno en nuestros hogares, según las posibilidades lógicamente de cada uno, porque no sabemos un visor de este tipo qué tipo de precio puede tener. Bueno, estas lentes holográficas, además de ofrecernos una resolución muy cercana a muy cercana, ¿no? Resolución retinal, que como sabéis la resolución retinal es prácticamente la que tenemos nosotros en nuestros propios ojos, de ahí que podamos ver cuando se incorpore esta tecnología a los visores la imagen de la realidad tal cual es la imagen de la realidad virtual tal como es la imagen de la realidad. Por eso, por esa resolución retinal, ya no estaríamos diciendo 4K ni nada, sino simplemente la misma resolución. Tú estás mirando ahora a tu alrededor en tu casa, pues lo mismo que estás viendo con la misma resolución lo vas a ver gracias a la resolución retinal en tu visor con estas lentes holográficas. Bueno, en el tema de también incorporarían estas lentes holográficas el tema de tema varifocal. Y ya os comenté que el tema varifocal sería el hecho de que podamos enfocar tanto a la distancia como a cerca, ¿no? Distancia larga, distancia corta, como hace la vista humana, que tiene vista larga, por decirlo así, y vista de cerca, de ahí que tengamos a veces problemas como el tema de la vista cansada cuando vemos de cerca y no vemos bien, pues eso es porque no enfocamos bien, porque el ojo por lo que sea se ha visto mermado y no enfocamos bien de cerca. Pues el tema del varifocal sería conseguir dentro de un visor que pudiéramos enfocar de cerca y de lejos. Esto lo que haría es que dentro de los mundos virtuales podríamos pues eso, tener un concepto más real de la profundidad y del volumen de los objetos, lo cual, claro, obviamente nos daría una cercanía a la realidad casi indistinguible. Bueno, pues eh, Meta en este sentido compró Imagine Optics, es una compañía también en la que estaba interesada Sony, creo recordar, o Sony o Apple, una de las dos. Y finalmente Meta la compró y se dedica concretamente a desarrollar lentes varifocales. De ahí que, bueno, pues igual que sabemos por los prototipos que se nos mostraron que están trabajando en la resolución retinal, pues gracias a esta compañía que compró Meta, pues están trabajando en este tema de las lentes varifocales. Que vendrían, digamos así, al final todo se conglomeraría en estas lentes holográficas, que sería la conjunción de todo esto que os estoy mencionando. Bueno, después esas lentes holográficas ideales tendrían que tener, ya os digo, la resolución retinal que os he comentado, el tema varifocal y tendrían que tener el HDR real, digamos así, es decir, un HDR, una capacidad de captar los brillos de más de 20.000 nits, que es el brillo por punto, y que sería más o menos el brillo y las sombras que obtenemos en la realidad. Bueno, esto también es una cuestión que en su momento cuando os la comenté estaba ahí la duda de si dañaba los ojos, el hecho de tener tanto brillo tan cerca por las lentes y demás, y podría dañar el ojo. Y parece ser que, o por lo menos eso he leído por ahí, que en principio, aunque fuera mucho brillo, no tendría ningún tipo de daño ni perjuicio para nuestros ojos, lo cual es tranquilizador para aquellos que tuvieran dudas en este respecto, pues parece ser que no van a dañar nuestros ojos. Ya supongo yo que el visor traería las protecciones convenientes o incluso la tecnología que se empleara pues no tendría la posibilidad de que se dañaran nuestros ojos.
pues con este HDR que ahora está comenzando a aplicarse a los visores, las próximas PSVR 2 de Sony, por ejemplo, traerán HDR. Supongo que traerán un HDR de 10.000 nits, porque el de 20.000 nits, bueno, ya un HDR de 10.000 nits se considera bastante cerca de la realidad, pero la ambición, ya puestos a ambicionar, sería los 20.000, que sería ya prácticamente igualarnos a la realidad. Seguramente si tenéis algún monitor 4K con HDR, pues habréis visto la diferencia entre poner una pantalla con HDR activado o poner una pantalla sin el HDR activado. La diferencia se notan esos brillos más realistas, más vivos, etcétera. Pues esto se nos viene a los visores. Ya os digo que las PSVR 2 ya tendrán incorporado un HDR probablemente de 10.000 nits, aunque la ambición de Meta es llegar a los 20.000, que sería el brillo de la realidad y los reflejos, etcétera, de la realidad. Bueno, después en cuanto al tema del que sea un visor compacto, tendríamos una evolución de las lentes Pancake, que como ya os he nombrado en varias ocasiones, son esas lentes más delgaditas que nos permitirán una resolución superior en la imagen, y sobre todo que al ser más delgadas y más pequeñas nos permiten obtener visores menos pesados y más compactos. Entonces aquí el papel de las Pancake, que ya se van a incorporar, como sabéis, en las Project Cambria, por lo menos extraoficialmente eso es lo que sabemos, pues con estas Pancake, una evolución de ellas, se incorporarían a las lentes holográficas. Y bueno, después, y esto con este punto que os voy a nombrar ahora, enlazaríamos al siguiente tema y último que quiero comentaros en este vídeo, pues tendríamos el tema de la distorsión. La distorsión que se produce cuando pasa la luz por las lentes. Bueno, pues en este sentido, esta distorsión es muy difícil que la podamos minimizar hasta cero, hasta que no haya distorsión. La ambición es esa, pero es difícil. Pero sin duda alguna, el seguimiento ocular nos va a permitir avanzar muchos puntos en este sentido. Y esto me va a dar pie a enlazar con el siguiente tema que os quería comentar, y ya para finalizar este vídeo de hoy. Bueno, recordad, a modo de resumen, el tema de las lentes holográficas. El objetivo final sería obtener un visor que tuviera las siguientes características y unas lentes con las siguientes características. Lentes que tuvieran resolución retinal, la resolución del ojo humano, que tuvieran capacidad varifocal de enfocar de cerca y de lejos, lo que nos daría profundidad de campo y nos daría también volumen de los objetos que tenemos delante. Ya no los veríamos entre comillas planos, sino que los veríamos con un volumen más definido. El tema del HDR de 20.000 nits, brillo, sombras y reflejos como la propia realidad. Tendríamos también, a ver que no se me olvide nada, el tema de un desarrollo más avanzado de las lentes Pancake para el tema de que el visor pueda tener esa resolución retinal y sobre todo pueda ser más compacto y tener menos peso. Y finalmente, gracias al seguimiento ocular, que iría también incluido, pues poder reducir esas distorsiones. Seguramente vosotros os habéis puesto a veces las MetaQuest 2 y sobre todo en las letras podéis ver a veces como un aura de colores, como unas franjas de colores muy sutiles pero que se notan. Esto es lo que se llama aberración cromática y se produce por estas distorsiones que a continuación os voy a explicar, y que lo que se trata en estas lentes holográficas es de minimizarlas al máximo. No hay que olvidar también, que es un detalle que os comenté en otro vídeo y os quiero comentar también aquí, que las lentes holográficas, otra cosa que nos daría es que por fin nos desharíamos de la visión de buzo tan famosa de la VR, porque ya esas franjas negras que notamos a los lados, que en los visores antiguos eran más notables y en MetaQuest 2 por ejemplo ya son menos visibles, pero aún son visibles, pues ya con las lentes holográficas desaparecerían por completo. Todo lo que veríamos, con lo que esto implica para la inmersión, etcétera, junto a las demás características que he nombrado de las lentes holográficas, significaría una inmersión total en la realidad virtual, en la aumentada y en la mixta, lógicamente, pero sobre todo en la virtual.
Bien, pues enlazando al tema que os comentaba, que también está relacionada con Meta, hablamos de esas distorsiones. Bueno, ¿cómo funcionan las lentes? Os voy a poner aquí un gráfico para que lo veáis mientras os lo comento. ¿Cómo funcionan las lentes de un visor de VR? Bueno, pues nosotros tenemos, como veis en el dibujo, el ojo humano que mira a través de la lente, y la lente lo que hace es ampliar lo que estamos viendo a través de la lente, se amplía para darnos esa sensación de inmersión, etcétera, dentro de la realidad virtual. Bueno, al producirse esta ampliación, puede dar lugar a lo que comentaba antes, distorsiones o franjas de colores o etcétera. Es decir, falta de nitidez, aberraciones cromáticas, como os he comentado antes, que se pueden transmitir, como vuelvo a repetir, como distorsiones o como esas franjas de colores en los bordes de las letras, etcétera, que podemos apreciar a veces incluso en las MetaQuest 2. Pues el objetivo es esto, reducirlo lo máximo posible. ¿Cómo podemos reducir esto lo máximo posible? Bueno, pues bueno, deciros que este tipo de aberraciones cromáticas se producen por la refracción de la luz en las lentes, y a su vez al ampliarse la imagen, pues amplía también esas distorsiones o esas franjas de colores, etcétera, que se producen por la refracción de la luz en las lentes, ¿vale? Entonces, ¿qué consecuencia tiene el hecho de que ocurra esto? Pues lógicamente que perdemos inmersión y perdemos comodidad, porque si estas aberraciones cromáticas o estas distorsiones son muy grandes o son muy notorias, pues se hace muy desagradable verlas y para la vista, etcétera, porque además tener en cuenta que lo que vemos nosotros es ampliado, con lo cual la veríamos más grande y más desagradable. Y por otro lado, pues lógicamente esto afecta a la inmersión, porque realmente esas distorsiones no estarían presentes en esa realidad virtual y estarían apareciendo, y claro, nos mermaría la inmersión. Bueno, pues lo que he comentado antes, el seguimiento ocular nos va a ayudar a mejorar este tema, a reducir estas distorsiones. ¿Por qué? Porque el seguimiento ocular, al ser el ojo el que va mirando hacia un lado, hacia otro, es más fácil adaptar de esa manera las distorsiones, arreglar esas distorsiones, que si fuera una imagen fija, como el esquema que os ponía hace un momento. El tema sobre todo también en lo que hace que el seguimiento ocular sea eh, importante para este tema, es que sería una forma de arreglar, porque ahora mismo la forma que se arregla las distorsiones es una forma estática. Como nosotros no tenemos ese seguimiento ocular para que se vaya renderizando para donde vamos nosotros mirando, etcétera, pues entonces siempre lo que se está digamos así, intentando corregir es una imagen estática que se mueve como un todo, digamos así, ¿no? Conforme nosotros movemos la cabeza o lo que sea. Pues en este caso, con el seguimiento ocular, pasaríamos a un modo de corregir esas distorsiones dinámico. Y esto hace que es dinámico porque se va corrigiendo conforme movemos el ojo. Entonces, se haría mucho más fácil el corregir estas distorsiones mediante algoritmos o mediante patrones que nos dijeran, que imaginaros, estudiara el ojo de cada persona a la hora de ponernos el visor y adaptar, digamos así, con los láseres que traerá esos visores con seguimiento ocular, nos miran el ojo absolutamente y adaptan con un patrón que estaría predefinido el ojo a las imágenes, para que la distorsión sea lo menor posible, o que sea absolutamente cero, aunque esto es complicado, pero podríamos llegar a eso. Pero esto solo podemos hacerlo con el seguimiento ocular. De ahí que el seguimiento ocular, aparte de por la ganancia de rendimiento que nos va a ofrecer, sea tan importante el que se implementen los visores que van a venir a partir de ahora, porque va a mejorar otros muchos aspectos que con otras tecnologías no se podía. Bien, pero ¿cómo calculamos esos patrones o esos algoritmos
eh, predefinidos para que después cuando el ojo se mueva vaya corrigiendo esas distorsiones, etcétera. Pues ahora estaréis viendo un vídeo en el cual se ve cómo funciona un sistema que ha inventado Meta eh, para crear esos patrones o esos algoritmos sin necesidad, que eso es otra cosa importante, de tener que crear distintos prototipos para ver cuál es el que se ajusta mejor a esos patrones para obtener el mejor resultado, sino que lo que han creado ellos es como un simulador en el cual ellos van a calcular la distorsión de cada ojo, etcétera, al movimiento del ojo, y van a crear patrones de distorsión para eliminar precisamente esas distorsiones en cualquier movimiento que hagamos con el ojo. Bueno, este sistema, según he podido saber, lo presentará en agosto Meta en el SIGGRAPH, que es una conferencia de este tipo de cosas, de cuestiones tecnológicas y demás. Y es un gran avance. ¿Por qué es un gran avance? Pues es un gran avance porque le va a permitir a las desarrolladoras, en este caso a Meta, ya no sabemos si Apple u otras compañías desarrollarían algo semejante, va a permitir a Meta, sin necesidad de crear 1000 prototipos, poder calcular con uno solo y mediante ese simulador crear los patrones, los mejores patrones para eliminar esas distorsiones. Y bueno, pues esto es un gran avance en ese sentido y también porque a las desarrolladoras de visores, etcétera, les va a permitir poder trabajar de forma más eficiente sin tener que estar desarrollando miles de prototipos con el coste monetario que eso tiene. Y aparte, pues lógicamente para el consumidor, porque ya el visor, cuando nos lo vendan, imaginaros el Cambria o el que sea, pues ya vendrá con esos patrones que se han estado simulando y se han visto cuáles son mejores, cuáles son peores. A la hora de reducir la distorsión, irán incorporados dentro del visor mediante el software o mediante hardware, no lo sé exactamente. Yo intuyo que probablemente sería mediante software para que el seguimiento ocular vaya corrigiendo según donde movamos el ojo, etcétera, etcétera, todas las distorsiones de la manera más eficiente, con lo cual el avance para todos, tanto para consumidores como para los creadores de visores, es evidente, y esto lo ha generado Meta, ¿vale? Ya sabéis que Meta está apostando muy fuerte por la realidad virtual aumentada y mixta. De hecho, no sé si lo he nombrado, algo he nombrado creo en algún vídeo. De hecho, prácticamente han aparcado todos los proyectos que tenían para centrarse con todas sus fuerzas en el área de realidad virtual, de los visores de realidad virtual, para conseguir ese prototipo que os comentaba antes, el de las lentes holográficas compacto, ligero, etcétera. Y bueno, pues esto es de agradecer sin duda alguna. Es lógico que dejen de lado otros productos ahora mismo, porque las cantidades de dinero que están invirtiendo en todas estas cosas es enorme y lógicamente soportar este tipo de cuestiones durante mucho tiempo puede llevarles a la ruina o a tener muchos problemas, con lo cual creo que es inteligente centrarse en una cosa y cuando tengan esa tecnología totalmente desarrollada, pues ya meternos en otros productos si ellos quieren y lógicamente si el consumidor los quiere consumir o lo que sea. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Como veis, ha sido un vídeo con noticias de actualidad, un vídeo también divulgativo donde os he querido hablar un poco de estas dos cuestiones, las lentes holográficas con un poquito más de detalle y el tema de las distorsiones, que seguro que todos las hemos notado, y cómo el seguimiento ocular va a ayudar a minimizar estas distorsiones y por ende a que nos sintamos más inmersos dentro de la realidad virtual con los nuevos visores. Y bueno, a mí me parece interesante, ya os digo, no solo que tratemos noticias de actualidad y demás, que son por supuesto interesantes, sino también cuestiones más técnicas, etcétera, que yo os las pueda explicar, no sé si lo he conseguido, pero las pueda explicar de una forma más cercana para que entendamos, pues por ejemplo, por qué el seguimiento ocular es tan importante en los nuevos visores, etcétera, etcétera. Así no tendremos la concepción, sí, el seguimiento ocular, sí, esa cosa que está ahí, que sabemos que mejora, pues de esta manera estáis conociendo, perdón, el porqué, el motivo real o los motivos reales por los que incorporar esta tecnología y otras muchas a los visores es tan importante.
¿vale? Bueno, pues si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta para que más personas puedan verlo y puedan disfrutarlo. Dejadme comentarios en la zona de comentarios para que, bueno, pues seamos una comunidad activa. Es muy importante que seamos una comunidad activa donde tengamos inquietudes, donde preguntemos, donde debatamos los temas que se proponen en el canal, si así lo queréis, etcétera, etcétera. Y sobre todo para que haya comunicación en el canal, que eso a mi forma de ver es importante también para que seamos un todo. Y bueno, pues si... bueno, si habéis conocido el canal con este vídeo y os ha gustado, pues explorad un poco más el canal. Hay ya muchísimos vídeos disponibles de todo tipo y si os gusta, suscribíos y marcad la campanita en todos. No os quedéis sin suscribíos porque después muchas veces se olvida, el canal se pierde y ya hasta dentro de mucho tiempo no volvéis a dar con él. Suscribíos, marcad la campanita en todos y así no os perdéis ninguna novedad. Por cierto, antes de despedirme, quiero dar las gracias desde aquí a todos los usuarios y usuarias de realidad virtual aumentada y mixta que se están uniendo al canal. Ya hemos superado los 300 suscriptores, estamos más cerca del que yo me he tomado como mi primer objetivo para el canal, que es llegar a los 500 suscriptores. Eso os agradeceré a aquellos que todavía no estáis suscritos y con su campanita marcada que lo hagáis para ayudarnos a todos a que el canal pueda llegar a ese primer objetivo de los 500 suscriptores. También hemos superado las 25.000 visualizaciones de los contenidos, lo cual también es muy importante. Se están obteniendo buenos datos, se están obteniendo buenos resultados. Esto me da ánimo e ilusión por seguir creando y compartiendo contenidos de realidad virtual aumentada y mixta con vosotros. Me da un sentido de que lo que estoy haciendo vale la pena y os gusta y lo veis bien. Con lo cual eso es lo más importante, no solo que yo haga estos contenidos que a mí me parecen interesantes, sino que la comunidad ReverQuest VR ratifique que así lo son, los vean, los disfruten, los compartan, etcétera, etcétera. Así que quería aprovechar antes de irme, en este caso, de agradeceros a todos los que ya estáis suscritos, a esos 315 creo que somos a día de hoy, por confiar en mí, en mi forma de introduciros y de compartir con vosotros la realidad virtual aumentada y mixta. Y bueno, pues desearos lo mejor, que no paséis mucho calor y bueno, que lo que digo, si no os habéis suscrito ya, suscribíos. Veis lo que os estáis perdiendo, estamos creando una comunidad muy muy interesante y con contenidos diferentes a otros canales, pero que aportan, que es lo importante. Bueno, pues nos vemos muy pronto en un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR. No te olvides, la comunidad de realidad virtual aumentada y mixta que estás buscando. Suscríbete, marca la campanita en todos y a disfrutar de la comunidad ReverQuest VR. Nos vemos pronto. Hasta pronto, ReverQuest maníacos.